¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Muy bien, Pascal. Muy buenos días para ti y para quienes nos escuchan en este momento. Primero, bueno, pues es obligado, hay que felicitar a todas las madres de este país. Y aquellos que tengan, pues por favor, que la festejen como debe de ser. Y los que no, que se abstengan, ¿verdad? Eso podría pedir. Muy bien. Pascal, me sorprende este ruido mediático más que otra cosa que se ha armado en torno a los precios de los combustibles. Sin embargo, nadie menciona el diésel. Todo el mundo se concentra en la gasolina o en las gasolinas. Sí. ¿Ah? Pero ¿por qué nadie menciona el diésel? ¿Qué está pasando en el diésel? La razón es muy sencilla, es deducible. El diésel es un insumo para una actividad económica que es el flete, es la actividad agrícola, en la cosa marina, hay un concepto que se llama diésel marino, etcétera. Entonces, ahí no hay ningún problema, porque si tu gobierno federal o tu Comisión Reguladora de Energía o tu Pemex o quien sea sube el precio, no hay problema. Yo lo voy a deducir. No hay problema. Es un insumo, pues, es decir, es un elemento intermedio en la producción. Pero de las gasolinas que se consumen en el país, no voy a decir la totalidad, pero un porcentaje que estimaría yo 90-95% quizá, es consumo final. Son los particulares los que compran gasolina para su vehículo y no la deducen, no la pueden deducir porque no es un insumo. Hay un grupito ahí ínfimo de los profesionistas independientes que realizan actividades empresariales, consultores, etcétera. Ellos sí pueden deducir la gasolina que utilizan para trasladarse. Bajo ciertas reglas tienes que pagar de manera electrónica, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que al hablar del precio de la gasolina, eso golpea directamente, como tú señalaste ayer, le pega al bolsillo del clase mediero, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Sube. Y hay barreras psicológicas ahí. Los 20 pesos, por ejemplo, es una barrera psicológica. Pero lo más curioso, Pascal, de todo este enredo es, una vez más, la actitud del doctor Mesmágero de la Secretaría de Hacienda. Sale él y declara: es que el precio de la magna puede subir si sube el dólar y si sube... A ver, doctor, el dólar, su precio en el mercado mexicano ha venido subiendo desde hace varias semanas. Sí. El precio de la mezcla mexicana de petróleo ha venido subiendo, siguiendo el aumento que ha tenido el barril de los crudos marcadores. Ayer estaba en 63. Así es, no 63.45 cerró ayer y 73 o 73.50 el Brent. Y tenemos dos crudos marcadores. Para nosotros es más el West Texas Intermediate y el Brent un poco más para Europa. Pero al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que ha pasado o qué es lo que estamos viendo hoy, Pascal? Que una política se le ha revertido a la Secretaría de Hacienda. Y esto con un fin muy claro desde mi punto de vista. Aquí explicamos una y otra vez, Pascal, desde el año antepasado, en diciembre, y el año pasado, cuando describía yo los componentes de la fórmula. Hay algo que se llama precio Pemex, o vamos a llamarlo así. ¿Cuál es el precio Pemex? Tú eres propietario de 1, 2 o 100 o 500 gasolinerías, estaciones de servicio, que no tienen... Bueno, de acuerdo, pues, ¿no? que no tienes la posibilidad de importar el combustible o los combustibles, que tienes que depender para el abasto de Petróleos Mexicanos, que es el 97-98% de las estaciones de así servicio. Es, muy bien. Entonces, yo precio Pemex, yo te digo, vale el litro, por decir algo, 16 pesos o 18 pesos. Y lo que tú, ya le pongas, pues ese es tu problema. ¿Sabes cuál es el...? Bueno, va variando, me imagino. Ese es un misterio celosamente guardado. Como la receta del pollo frito. Del pollo Kentucky o la Coca-Cola o ese tipo de cosas. O sea, ¿eso no podemos preguntarlo? No, porque no te lo van a dar, perderías el tiempo. ¿Por qué razón, Pascal? En el precio de la gasolina inciden dos factores perversos. Uno,
toda la carga impositiva excesiva que contribuye a compensar déficit y a apoyar la operación de un gobierno obeso y un gasto público excesivo. Entonces, ese es el objetivo IEPS y este y el otro y el otro. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa con lo que se llama precio Pemex? Ahí va oculta la corrupción, la ineficiencia, el dispendio, la sobrepoblación laboral, la inutilidad de un buen porcentaje de los trabajadores que no tienen materia laboral. A ver, dime una cosa. Tú dices que ese es el 97% de las gasolinerías está amarrada al precio Pemex porque no tiene forma de importar. Diría incluso más preciso el volumen que venden, el 97, 98% proviene todavía del volumen mexicanos. Pero vamos a decir, el 3% de la gasolina que no proviene de Pemex, que viene importado por... etcétera, por X, Y y Z. Por muchas maneras, Así es. De Texas o de donde sea. Ellos tienen el mismo precio que los otros. ¿Por qué razón? Porque digo, oye, tarugo sería yo. O sea, ellos la compran mucho más barata. Evidentemente. Sí. Y no tienen la carga perversa del precio Pemex. Sí. Entonces, ellos tienen un ahorro ahí. Pero imagínate, por ejemplo, que British Petroleum, Total o todas las gasolinerías estas que tendrían posibilidades de importar o que lo están haciendo ya, que tuvieran ellos un costo menor en 2 pesos, ¿te parece? Entonces, de repente, en vez de estar dando la gasolina magna a 18.20, la dieren a 16.20. Eso generaría un caos, Pascal. Eso generaría una situación incontrolable. Bueno, de entrada las gasolinerías estarían saturadas. Por supuesto, ¿no? Y es un número muy reducido en un espacio geográfico sumamente reducido. Sí, porque de los que le surte Pemex, la diferencia es de centavitos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y repito, y lo pido respetuosamente al doctor Mesmacher, cuando él salga a hablar de esto, que salga con la disposición de aclarar todos estos puntos. ¿Por qué? Porque queda la imagen equivocada, tergiversada en el consumidor o en el comprador de gasolinas automotrices, cualquiera de las dos, de que no, es que el impuesto de lo... No. Porque el impuesto, si tú sumas el IEPS ahorita, que era un 80, lo vimos. Oye, ¿los gasolineros no nos podrán dar ese precio? ¿No querrán dárnoslo? Yo quiero ver quién se anima a decir cuál es el precio Pemex. Hay 2 grandes organizaciones, o hay una muy grande organización que es Onexpo y hay otra que es un poco menor, que es Amegas. Yo creo que los más, vamos a decir, dispuestos a hablar son los de Amegas. Esos son los que han estado más dispuestos. Sin embargo, a raíz de esta nueva situación del precio y que se abrió el mercado, incluso también Amegas como que redujo su protagonismo. Yo tengo por ahí unas presentaciones cuando todavía las tenía disponibles Amegas, donde viene incluso el método de facturación. Hoy eso ya no está disponible. A ver, déjame hacerte una pregunta. Entonces, cuando la gente se queje, yo digo que con razón, del alto precio de las gasolinas, sobre todo si lo compara uno contra Estados Unidos. No, o sea, claro. cuando nos quejemos de eso, parte de la explicación, estamos pagando en ese precio por litro la ineficiencia de Petróleos Mexicanos. Que me digan cuál es el precio a que está vendiéndole Pemex a las estaciones para de echar servicio. Las culpas donde deben ser, donde deben de ser. Donde deben ser. Si tú te fijas... A ver, tampoco yo también cuestionaría, digo, ahorita no está aplicando el IEPS máximo de 4.59. 4.59. Pero si lo aplicara, pues yo también diría, oye, pues ese impuesto está muy alto. Y ahorita está aplicando ¿cuánto? 1.81. 1.81 es el más bajo que ha habido. Y eso para resolver problemas de finanzas públicas, Pascal. Sí. Porque dijeras tú, ¿cuál es el objetivo del IEPS? Orientemos nuestra crítica a donde debe ser, ¿no? Así es. Si tú te fijas, las explicaciones de Hacienda han estado concentradas en la cosa, la fórmula y esto, pero nunca han dicho, Pemex está vendiendo el litro de gasolina magna a tanto. Y a ver, ¿en el precio Pemex hay corrupción?
en el precio de Pemex está la corrupción de Pemex, la sobrepoblación laboral, sus ineficiencias, sus dispendios y una carga financiera altísima que tiene Petróleos Mexicanos. ¿Por qué casi nadie dice lo que tú estás diciendo, Ángel Verdugo? Primero, te voy a decir muy fácilmente. Porque de repente Pemex sigue siendo ese tótem. Así es, ¿no? Por una razón, porque no estudian, Pascal. Lo digo con pena, pero con todos los... No estudian. De repente ahorita conductores empiezan a hablar. A ver, aquí a ti te consta. Ajá. Hemos venido hablando desde diciembre del 2016, hemos venido hablando sistemáticamente de este tema. A ver, aquí quiero ir más allá todavía en mi pregunta. Tú has sido aquí muy crítico de José Antonio Meade. Ajá. En muchos casos lo has deshecho. Así es. Pero dime una cosa, te pregunto esto. Cuando nos quejamos del precio de la gasolina, ¿tiene la culpa José Antonio Meade? Por supuesto que no. Es una injusticia. Además, achacarle a él algo que ni siquiera es correcto. El gasolinazo fue con Felipe Calderón. Felipe Calderón, por razones políticas, congeló el precio de las gasolinas un año, cuando era Cordero secretario de Hacienda. Eso no lo dicen, pero esa es la verdad. Ahí está, es la historia, pues. Entonces, achacarle a mí eso es... Además, yo cosa que lo pregunto, además de injusto... Lo pregunto y se lo pregunto a alguien que ha sido tremendamente crítico de Meade. Pero eso no quita el aprecio que hay por otra parte. Ayer le echaste unos tweets en la tarde. Así es. Ajá, pero bueno, pero esto es una cosa muy concreta. Así es, sí. ¿Verdad? Entonces, eso que quede ahí, pues, y sí. Felicidades a las madres en su día. Y mañana voy a hablar de mis impresiones de la comparecencia, vamos a ponerlo, de la entrevista colectiva a Ricardo Anaya en tercer grado. Y ya se pueden comparar las tres, ¿no? Efectivamente, ¿sí? Así es. Bueno, creo que desde ahorita ya, pues no hay que comparar, dijo aquella. Bueno. Gracias, Ángel Verdugo. Hasta mañana.